el territorio como tema de tapa. Le dieron mucha importancia porque son cada vez más casos que estamos conociendo. ¿Viste? Se habla así de políticas, viste que hay un gabinete acá en la provincia de Misiones, un gabinete interdisciplinario, número de teléfonos para ayuda, para la prevención, para que se hable, atención psicológica, etcétera, etcétera. Y eso hay que seguir fortaleciendo, Una evidentemente, comisión, ¿no? es una comisión integral que justamente es donde reciben las llamadas, porque no nos olvidemos que el año pasado el propio gobernador puso en la mesa el tema en su discurso de apertura del 2024 y que a partir de ahí se dispare y en septiembre se arma el comité de interdisciplinario de suicidio en el cual trabajan varios organismos del Estado, salud, desarrollo, municipio, gobiernos con la línea 911, en la cual tienen armado un gabinete, como decías vos, interdisciplinario, y a la vez trabajan con la red de salud mental de la provincia, más el centro de atención que hay por Ruta 12 con adicciones, todos en conjunto. A partir de ahí se empezó a tener un registro más real y palpable de los números, que ya en su momento, cuando hizo el discurso el gobernador, impactó, y cuando se empezó a ver este registro impactó mucho más. Y sobre todo las edades, que va entre el adolescente y el adulto joven, digamos, que son el número más grande. Y en este caso las llamadas se registran al 911, que se dispara automáticamente el dispositivo. Viste, hace unos días hemos invitado a alguien de la comisión que decía que es un tema que hay que hablarlo, Hay no que seguir hablando. hay que hablarlo, hay que estar Yo atentos, alertas. Sí, yo creo que este tema, así cuando se puso como una política de Estado, o sea, hay una decisión política, como decir, la comisión y todo, es muy importante, pero se nota que hay que seguir fortaleciendo, porque todos los días conocemos más casos. Y yo también creo que tiene mucho que ver con lo social, cómo está la economía en los hogares precarios, en los hogares donde no tienen laburo, o volvemos al principio, ¿viste? De gente que se queda sin trabajo, gente que vive con changas, gente que tiene algún programa social que tampoco alcanza, y que eso genera lamentablemente estos problemas, Claro. o adicción, o todo esto que es lo límite y ya lo que no tiene vuelta atrás. Sí, ¿no? por eso hay que estar atento. Muchas de las personas, los primeros síntomas, no síntomas, sino que uno puede darse cuenta es cuando se empiezan a cerrar. Hay que estar atento a esas situaciones. Si vemos que tenemos un familiar, un amigo, alguien conocido, que sabemos que empezó a cerrarse, no quiere salir, como que todo el tiempo es no, me prefiero quedarme, no quiero hacer tal cosa, no, y vemos que está empezando a tener a encerrarse en sí mismo, hay que estar atentos, porque es uno de los tips más importantes a tener en cuenta. Cuando se encierran, Sí. cuando no hablan, exactamente, cuando no no pueden exteriorizan expresar lo que le pasa. Exactamente, no pueden expresar lo que les pasa. O tienen uno temor no a que sabe, alguien le juzgue, o pasar vergüenza por decir pero también estoy endeudado, por ejemplo. Claro, no sabes dónde meter tus cuentas. Claro. El tema de Mercado Pago y las cuentas es tremendo. Por la cantidad de tasas de intereses que están cobrando, la gente está desesperada. Yo no te digo que sea el motivo, pero todo tiene que ver con todo, creo yo. Y también se suma al problema de las adicciones, ¿no? El consumo de sustancias, eso hay que chequearlo, hay que ver. Lo escuchaba ahora, no sé si es lo de Fernando Oz, nuestro colega, que le mando un saludo. Yo le quiero mucho a Fernando, hace 1000 años lo conozco. Yo no sabía hoy me enteré que el caso era de su hijo, justamente que intentó, ¿no? Él lo cuenta públicamente, por eso traigo acá, que fue un intento de suicidio enfrente a la Cámara de Diputados. Sí, en el otro cajero. Día vimos En el cajero. Como una noticia de un joven que tal cosa. Y bueno, contó toda la experiencia que tiene que ver esto, el consumo, y después esto de no darle sentido a la vida y, viste, de tratar de hacer cosas, y eso que tuvo atención. Imagínate la cantidad de gente que no tiene recursos para recibir una atención psicológica o de los padres, o no tiene una ayuda económica. Tal cual. Se complica, y no solamente en jóvenes, en muchas madres que están tomando esa decisión ante la desesperación. Sí, que no saben qué hacer.
lo vimos el otro día, mandó un colega de Alem, en Azara, en distintos municipios, están pasando cosas tremendas, ¿no? Ahí yo creo que tiene que estar el Estado provincial y municipal presente sabiendo que Nación no está. Y no se le puede dejar a la deriva a mucha gente que la está pasando muy mal. Pero bueno, eso era uno de lo que pasó. Yo a veces digo, ¿será que a mí nomás me llegan todas estas noticias? Accidente, que esto no quiero ni mirar a veces porque de verdad que te si mirás hace uno, el mal. algoritmo te empieza a pasar todo lo mismo. Pero en los grupos de colegas también recibimos todo el tiempo esta ahí noticia. todo el tiempo. Sí. Y uno se informa al toque, ¿viste? Y otro de los casos que bien decías vos, algo que sucedió el fin de semana, donde falleció otro joven, porque el fin de semana anterior también... Acá en el famoso Montecito, yo no conozco esa zona. ¿Vos fuiste alguna vez? No conozco. Donde está prohibida la zona, no se pueden tirar al agua en el río, porque el río está requete contra peligroso y evidentemente porque ya se ha llevado varias vidas. Sí, aparte si esto no es publicó, una zona habilitada. No, esto publicó Enfoque, Cari. Sí, dice 5 muertes por ahogamiento en Misiones en el último mes. La tragedia volvió a golpear la provincia. Este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Dylan González, el joven futbolista de 17 años del club Bartolomé Mitre, que se había sumergido en el río el domingo y no volvió a salir. Con este caso ya son 5 las víctimas fatales por ahogamiento. En lo que va del último mes, advirtió el director de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi. Lamentablemente, el hermano de Bacigalupi, que justamente perdió la vida también en el torneo. En el cruce de Posadas, aguas abiertas. Lamentablemente, la mayoría de estos hechos ocurren en lugares no habilitados para bañarse. La gente subestima el peligro del río. Zonas profundas, piedras ocultas y corrientes traicioneras hacen del río un entorno imprevisible. Bacigalupi insistió en la falta de conciencia y de educación acuática y recordó que ni un salvavidas ni una cámara de auto garantizan la seguridad. Desde el equipo de guardavidas advierten, el río no es un lugar para improvisar, la prevención y el respeto por los espacios habilitados son clave para evitar nuevas tragedias. Así es verdad, el río, yo siempre le digo a Pelito le encanta el río, yo le tengo un respeto y le tengo miedo, y sé nadar, pero nunca, aparte, ni siquiera los nadadores muchas veces. No, pero aparte de por sí el Paraná es muy correntoso. Y tiene pozos. Remolinos. Entonces, si justamente dice zona no habilitada, la verdad que una pena, pobre chico, porque estaba por irse a Vélez Sarsfield, o sea, la verdad que una pena, muy joven. Triste. Triste esta noticia, la verdad. Esto hallaron porque esta mañana, sucedió, dice que ayer a las 15 horas, entre las 15 y las 17 se supo el tema y hubo una actuación de la policía, de bomberos. Y prefectura. Prefectura, obviamente, que está siempre en la zona, pero a las 7 de la tarde, tengo entendido un poquito más, se cortó la búsqueda porque ya era complicado. Mucho incluso familiares, obviamente amigos y todos, reclamaban a prefectura de cómo no iban a estar preparados para estos casos si se da de tardecita noche, y es cierto, porque ellos te venden como que tienen todo el equipamiento, evidentemente no es tan así como nos vende la ministra Bullrich, porque no tenían equipo, la prefectura, no te digo la policía de Misiones, la prefectura que está atendiendo todo lo que pasa al río, se supone, imagínate. Y que a las 7 de la tarde cortaron la búsqueda y esta mañana temprano nuevamente iniciaron la búsqueda y a las 6:30 lamentablemente se encontró ya el cuerpo sin vida de este joven, que era una gran promesa porque era jugador, hace poco salió en las redes sociales del Club Mitre, un jugador de 17 años, si podemos poner en pantalla, esto publicó Misiones Online, Dylan González. Fue hallado esta mañana, era un jugador del Bartolomé Mitre, tenía un buen presente en el conjunto de Rocamora y días antes el propio club había contado y anunciado su nuevo vínculo con Vélez Sarsfield, iba a ir a jugar, o sea, ya había quedado confirmado para jugar con el equipo de Vélez Sarsfield. Lamentablemente, este es el joven, tenía 17 años y que tenía un gran futuro. Dice que estaba ayer con amigos y familiares en la zona tomando tereré toda la tarde y se tiró para darse un chapuzón, no salió más. Así es lo que relatan la mayor parte de la gente, le habrá agarrado una ¿no? corriente y lo habrá arrastrado.
pero dice que cuando se tiró no salió más y Claro, no le vieron más. que puede haber abajo, ¿Puede viste, pasar eso? sí, porque puede haber abajo una correntada que te lleva, te chupa y te larga por otro lado. Y es más, no sé, no quiero hablar Qué al Pepe, bárbaro, pero che. las búsquedas en Río no se suelen hacer de noche. Claro, pero eso es lo que decían, los familiares decían que hasta las 7 de la tarde estuvieron y llegaron a las 18:35. O sea, un ratito, ni una hora siquiera fue la búsqueda y obviamente, familia desesperada, vas a querer que te siga buscando, no sé hasta qué hora. Bueno, es que, no, ya no le vemos, no le encontramos y la gente va a quedar tranquila. Es verdad también el reclamo que hacen, hay que entenderlo, ¿viste? Pero bueno, lamentable esta situación que se dio en el día de ayer y la recomendación que bien leíste vos, que lo que decía Basigalupi, Claro. de tenerle el respeto a esto, ¿viste? No hay que meterse en lugares no habilitados. Es lo mismo cuando te dicen, va a haber tormenta, ¿va? Y vos te vas a un show al aire libre y encima del show se hace. Y te cae un rayo en la cabeza. O cualquier cosa, Sí, un tal viento cual, te tal cae, cual. ¿viste? Mucha gente también se arriesga. No digo por este caso, el chico que se tiró era un futbolista, se nota que sabía nadar también, evidentemente sí, pero un podés deportista, saber ¿no? nadar, podés todo, pero si el lugar no está habilitado, por algo No hay que largarse. es. Y justamente en esa zona varios casos han han sucedido. sucedido. Fue la semana pasada Pero también. ¿Qué? siempre en el año hay un caso en esa zona. Mira, yo nunca tuve autorización de mi padre para irme al río. Siempre le tuve miedo porque él tampoco sabía nadar Bueno, y creo que nosotros mi hermano somos sabe- lo que nos Mi hermano inculcan, sabía ¿viste? nadar, se